Bueno, Félix, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Pido disculpas porque esta mañana desafortunadamente el avión llegó tarde y no pude estar en la sesión de la mañana, pero afortunadamente pues tuvimos una mucho más amena que la mía, indudablemente. Me gusta mucho también compartir con el profesor Basenberg. Él hace parte de esta historia que voy a contar. Es una persona que ha estado muy vinculada a parte de este proceso que voy a contar. Cuando Félix me invitó a este evento sobre ciudades creativas, pues pensé que era interesante traer esta experiencia. Esta es voy a usar una metáfora que es muy usada en este tema, que es el palimpsesto, que es ese documento que se reescribe sobre sí mismo y que a veces aflora parte de la antigua escritura, y entonces es una combinación como de lo actual y de lo presente. Esto hace parte de un proceso político en esta ciudad que lleva 8 años, y en la universidad donde yo trabajo hemos creado un centro de estudios urbanos y ambientales que pretende precisamente recopilar y de alguna manera sistematizar este proceso que a veces, aunque tiene una intencionalidad política muy clara, pero el afán de los procesos pues a veces no permite hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que ha pasado. Entonces voy a contar un poco lo que está pasando en la ciudad, que esto no somos, vamos siendo, vamos transformando, vamos construyendo. Entonces voy a hablar de ese proceso. En primer lugar, una ubicación geográfica en el espacio. Esta mancha que vemos acá, esto es tomado desde el espacio, esto es Medellín desde el espacio, pero lo interesante y que es importante es la determinación geográfica donde está ubicada la ciudad. Este es un valle interandino, entre otros 2 valles. Este es un valle a unos 2.000 metros de altitud, este es un valle a 1.400 metros, y aquí hay otro valle a 600 metros. Entonces, este es una interconexión de 3 valles, dijéramos, pero donde está ubicada la ciudad es un valle interandino a 1.400 metros. Los valles superiores están a 2.000 metros de altura. Ese valle interandino genera unas condiciones geográficas interesantes. Una de ellas es su hidrografía. ¿Por qué es importante el tema de la hidrografía? Está cruzado por un río que la atraviesa de sur a norte, y al cual desde las montañas caen múltiples riachuelos o quebradas que fueron muy importantes en el desarrollo de la ciudad, porque esto fue una ciudad que fue una ciudad industrial. Muy extraño, porque es una ciudad muy lejos del mar, muy lejos de los puertos, muy lejos del suministro de las materias primas, sobre todo para la industria textil, pero esa riqueza hídrica permitió que hubiera una energía eléctrica barata. Es decir, que en cada uno de esos rincones de ese valle se instalaron empresas transformadoras aprovechando esa riqueza hídrica que permitía una energía barata. De alguna manera, ese proceso de manejo de las aguas, de manejo de la energía eléctrica, etcétera, le ha dado también una de las condiciones y una de las características de la ciudad, es que hoy es la empresa estatal de la ciudad, la empresa de los servicios públicos, ha aprovechado todo ese bagaje, todo ese conocimiento del manejo de la energía eléctrica, y hoy es no solamente es el motor, dijéramos, del municipio, los excedentes que genera esta empresa, sino que ya es una empresa
lo que ahora llamamos multilatina, es decir, que es una empresa que tiene hoy presencia en varios países de América Latina. Esta es la trama urbana de la ciudad con, pues no se ve muy bien, pero es interesante es esta cosa. Hasta aquí es la ciudad pensada, hasta aquí es la ciudad planeada, pero de aquí para acá son todas estas manchas que han ido ocupando las laderas de la montaña, que es ya una ciudad no planeada, es decir, hay más sociedad que Estado. Hay todo un desplazamiento a partir de los años 60, en donde hay un ocupamiento territorial desordenado. Es decir, el conflicto social, la complejidad social del país en que vivimos ha generado un gran desplazamiento que ha ocurrido en muchas ciudades de América Latina, pero muy concretamente en Colombia, que se suman dos condiciones. Una, la transformación del modelo económico de América Latina a partir de los famosos modelos de desarrollo económico de los años 60, que generan un proceso de urbanización muy acelerado. Esto es, para entender hoy América Latina hay que partir de ahí. En 50 años transformamos completamente la estructura social de estos países y de estas ciudades. Colombia en el año de 1951 tenía el 65% de su población rural, hoy tiene el 78% de su población urbana. Es decir, es una transformación acelerada que ha rebasado lo que dijéramos la planeación. Cuando José Luis Sert, el gran arquitecto catalán, hizo el plan regulador de la ciudad en 1949 y 50, pues era una pequeña aldea y ellos pensaban que en unos 25 años esa aldea de 300.000 habitantes tendría unos 700.000. Cuando se regresa 25 años después, la ciudad tiene 1.800.000 habitantes, es decir, había rebasado todas las... Entonces esas son algunas de las condiciones que se generan en una ciudad tan compleja como estas. Entonces, para partir de un diagnóstico, pues entonces, ¿cómo se refleja cómo están los indicadores de calidad de vida de la ciudad? Pues la ciudad plana, la ciudad dijéramos histórica, del centro histórico, etcétera, pues son los verdes oscuros que son los que tienen mayor calidad de vida. Pero esa ciudad que les mostré allí, esa ciudad no planeada, esa ciudad que tiene obviamente los menores indicadores de vida. Entonces, el punto de partida de todo este movimiento político que lleva unos 8 años, pues es, ¿qué es otra cosa? ¿Qué es lo que está pasando en América Latina y que es la gran crisis de los partidos políticos en toda América Latina? Los partidos políticos tradicionales fueron incapaces de asumir realmente y transformar lo que estaba ocurriendo, o en muchas partes generaron toda esta conflictividad social que vivimos. Entonces, partir de un mapa de estos es decir, bueno, entonces, ¿a dónde es que hay que hacer la actuación desde lo público? Obviamente, y esto parece de perogrullo, pero nunca fue así hasta hace poco, es decir, todo el esfuerzo hay que concentrarlo a donde están las mayores debilidades sociales, que es a donde están los verdes menos oscuros. Entonces, este es un ejemplo de esa transformación de la ciudad, de una ciudad que no fue pensada, sino que son bolsas de ciudades dentro de la ciudad. Muy interesante esta foto, es desde los años 60, y es cómo se traslada incluso la tipología rural, se traslada a la ciudad, pero una ciudad que se va construyendo sin ninguna planificación de servicios públicos, de movilidad, etc. Y una ciudad que generó cosas tan espantosas como esto. Este era el basurero de la ciudad, este es el basurero que se llama Moravia. Esta foto, a pesar de que no es muy clara, es dramática. En esta foto vemos los niños disputándose las basuras de la ciudad con las aves de rapiña. Y ese basurero entonces empezó a formarse allá en la parte derecha. Esto empezó a generar
un cerro artificial, un morro artificial de basuras, y todo esto fueron entonces población inmigrante de los campos que se fue estableciendo alrededor de ese gran basurero, que se convirtió en esto, en este gran basurero. El eje de la historia que les voy a contar es esta: no solamente enfocarnos en dónde están las mayores debilidades de desarrollo humano en la ciudad, sino también cómo parte de todo este proceso, toda esta reescritura de ciudad, es transformar los lugares del dolor, los lugares del horror, los lugares de la violencia, los lugares con un significado absolutamente negativo de la ciudad, cómo a través de una gestión se pueden transformar en lugares de la esperanza, en lugares de vida, en lugares. Entonces, este es el primero que les voy a mostrar. Este es este barrio. Como les digo, esto fue el basurero, eso es una bomba de tiempo, porque todo esto se va descomponiendo, los gases que se están generando allí abajo, eso algún día podría generar una explosión, pero el drama humano obligó a esta gente, a estas personas a ocupar ese lugar. Entonces, ese es el primer lugar de intervención, y hoy se está transformando en un parque, que es otro de los temas importantes. Toda esta ocupación informal genera los no espacios, es decir, no hay lugares públicos, no hay lugares de esparcimiento, entonces no hay lugares de encuentro. Entonces, parte de todo este objetivo también es ir transformando esos no lugares en lugares de encuentro, en lugares de socialización. Entonces, todo ese sector se va transformando, muy parecida a la fotografía de la que mostró. Esta era la parte anterior, así se va transformando. Entonces se van dignificando los espacios públicos y se construye al lado de esto como el equipamiento cultural, y es parte del eje también de esta pequeña charla, es cómo los equipamientos culturales dignifican los espacios y se convierten en los epicentros de la comunidad. Entonces, al lado de ese morro, de esa cosa terrible que había de basura, pues entonces en esa ciudad desordenada que se fue generando ahí, se construye un centro cultural. Obra, además, y este es otro de los aspectos importantes, a los mejores arquitectos contemporáneos del país se les encargan las obras de transformación. Este es una obra de Rogelio Salmona, tal vez el arquitecto más importante de Colombia en el siglo XX, trabajó con Le Corbusier, y esta es su última obra. No alcanzó a verla terminada, murió un poco antes. Y otro de los aspectos importantes es lo que se denominan la unión público-privada, lo que en la literatura se llaman las APP, las alianzas público-privadas. Este centro cultural fue donado por una fundación que no quiere que se sepa quién fue, obviamente con todos los parámetros éticos y toda que no vaya pues a haber dineros de los que sabemos. Pero esta es una fundación de una familia que quiso decir: yo aporto ese centro, pero no quiero que se sepa que fuimos nosotros, y se entrega a un ente semipúblico para que lo administre. Entonces, cómo este equipamiento urbano empieza a transformar y a dignificar el vivir en una ciudad. El otro importante es este eje. Esto era esta calle, esta es la calle central, dijéramos, de la ciudad. Así, esta es una foto tomada hace 6 años. Esta es hoy esa calle que se ha ido transformando en esto, en un bulevar alrededor de nuevos espacios públicos. Este es muy interesante además porque contiene unas 15 esculturas de Fernando Botero que donó para ir acompañando
todo este equipamiento urbano. Este era el edificio municipal que hoy se transforma en museo. Entonces es como a través de un proyecto urbanístico se va transformando la ciudad. Esto es desde donde era ese basurero. Aquí se construye este museo interactivo de la ciencia que se llama Explora, cuyo padre espiritual es el profesor Baxenberg, que nos ha ido acompañando durante mucho tiempo en todo ese proceso. Entonces es cómo ir transformando la ciudad con obras de arquitectura contemporánea, con obras al servicio de toda la comunidad, se va transformando. Entonces este es el museo y al lado entonces se reforma y se reconstituye el jardín botánico, que era un jardín pues clásico, tradicional, y hoy se convierte en un espacio verde, que es uno de los grandes problemas de estas ciudades, que carecen de espacios verdes, de pulmones, y hoy se transforma, se le tumban los muros y se abre a toda la sociedad. Y se van construyendo obras de arquitectura contemporánea como ese, que es el orquidiorama de la ciudad, el lugar a donde se hacen todas las exhibiciones de orquídeas. Y entonces es muy interesante ver cómo esta ciudad informal pues empieza a contar con equipamientos urbanos como esto. Entonces, este es el metro que atraviesa la ciudad. Entonces son todos estos nuevos espacios verdes que empiezan al menos a darle un respiro a todo esto que se construyó informalmente. Es el Estado que regresa tarde a donde debió haber estado antes, en busca del tiempo perdido, como diría Proust. Esto es también esa transformación de esa ciudad industrial, de una acería, una siderúrgica, se convirtió en el Museo de Arte Moderno, y estos que son los que a mí más me interesan, cómo esos lugares de dolor, todos esos lugares de la represión, empiezan a transformarse en lugares de libertad. Esta era la cárcel. Cuando yo estaba pequeño, esta era la cárcel de la Ladera. En el imaginario colectivo, decir ladera era decir el lugar más terrible que podía haber en la ciudad. Estos son fotos de los años 60 de lo que era pues, aquella cárcel. Y hoy esa cárcel se transforma en esto, en un parque biblioteca. En un parque biblioteca que pues no solamente es obra de uno de los mejores arquitectos contemporáneos, sino que es el lugar, porque lo interesante de todo esto es que son no bibliotecas, sino parques bibliotecas, es decir, espacios públicos alrededor de toda una dotación, una infraestructura cultural que empiece a servir a todo esto que se construyó informalmente a su alrededor. Este es el otro caso, y este es otro aspecto importante. Esa ciudad de ladera, pues el sistema público es muy complicado de transporte. Los metros pues funcionan muy bien en ciudades planas, pero no en ciudades de ladera. Entonces se ha adecuado un sistema de transporte público que une el metro con las laderas a través de estos cables. Ahora que hablaban de empresas transformadoras, este es un caso muy interesante. Esta es una empresa francesa que fabricaba o fabrica cables para estaciones de esquí. Hoy se convirtió esto en una de sus unidades más prósperas, y es que se convirtió en, ya no para estaciones de esquí, sino para ciudades de ladera, que logran integrar entonces esa ciudad informal, dijéramos, con la ciudad planeada. Entonces alrededor de eso se construye, este es en otro extremo de la ciudad, no solamente todo este equipamiento de movilidad, sino todo un equipamiento cultural. Esta era la cárcel de mujeres, este era otro no lugar, y entonces al lado se construye esta biblioteca y al lado un colegio. Esta nueva arquitectura, estos nuevos espacios que van dignificando, dijéramos, todo eso que se construyó, es esa biblioteca desde otro ángulo, otro parque biblioteca, y
ese lugar antes, a principios del siglo, fue un convento, las monjitas desaparecieron, y ese convento se constituyó en la sede de la policía secreta, que en el imaginario colectivo era siempre el rumor de que en aquellos calabozos se torturaban, etcétera, etcétera. Y hoy es otro de los parques. Este lo donó el gobierno de Japón. Es pues una arquitectura muy diferente, pero es entonces cómo esos lugares del oprobio se convierten hoy en lugares de libertad. Esa es una metáfora muy fuerte que se quiere dar a la ciudad en este momento. Esta es otra que es muy interesante. Esto se llama La Quintana. El gran problema de estas ciudades es que se vuelven guetos. En las grandes ciudades latinoamericanas y en las favelas brasileñas y en Caracas y en Medellín, estos lugares se convierten en grandes muros de Berlín invisibles, lugares de separación, porque las bandas delincuenciales de un lugar y otro pues tienen estos territorios. Estos son fronteras invisibles. Entonces, ¿cómo a través de una política pública de construcción de un equipamiento urbano como este o la construcción de estos parques lineales, esas barreras invisibles, esos muros de Berlín, se convierten por el contrario en lugares de encuentro? Y lugares, entonces, ¿cómo buscarle, cómo sacarle verde a la ciudad que ocupó todo en ese afán de urbanización desaforado que hemos vivido en los últimos años? O cómo entonces, ante una ciudad que ya no tenía a dónde tener grandes parques, pues entonces se ocupa en una parte de la ladera arriba, vinculado con uno de estos cables. Entonces se vincula a la ciudad una reserva forestal de 3.000 hectáreas, un bosque natural que era una reserva del municipio, porque aquí está una de los pantanos, como llaman aquí, de las represas que surte de agua a la ciudad, y todo esto es parte de las empresas públicas, que era una reserva forestal. Se vincula hoy y a través de este cable. Entonces, si la ciudad está a 1.400 metros, este parque está a 2.200 metros de altura, pero se vincula a la ciudad a través de este cable. Entonces, es cómo incorporar el verde y cómo incorporar a la ciudad lugares verdes, o no lugares como este, que era el antiguo cementerio, cómo a través de una acción se empieza a transformar en un parque que permita toda esta colectividad. O estas zonas, miren, la ciudad, esta es tal vez la única calle pensada, de resto la ciudad es completamente informal, pero entonces a través de este cable, y el cable tiene otra cualidad, es que también rompe esos muros invisibles que dividen la ciudad, porque si la gente no puede pasar de un lugar a otro a pie, pues entonces por el cable rompió los cables han roto esos muros. Entonces, ese parque que les hablo está aquí detrás de esta montaña y está conectado a través del metro de la ciudad con este cable arriba. Y cómo todo esto empieza a transformarse, dignificando, y una de las cosas importantes es cómo todo ese proyecto cultural está también alrededor de un gran proyecto educativo. La equidad empieza por la educación, que haya el mismo punto de partida de los que tienen y los que no tienen igualdad en la educación. Y por eso los grandes equipamientos que se están haciendo son alrededor de la educación. ¿Cuánto tengo todavía? 5 minutos. Entonces, mire, en unas favelas, en unos lugares, pero se construyen, acaba de hacer Premio Nacional de Arquitectura, o estos puentes que rompen estas barreras, estos son fronteras como las del meridiano ese de Corea, entre estos dos lugares, pues este puente rompe eso, o cómo empiezan a transformarse todas las... Y esta es una foto que es un símbolo, en la Biblioteca España, ubicada en el lugar
Yo fui secretario de Educación de la ciudad hace 10 años. Los profesores del colegio que queda aquí atrás hicieron una toma de mi oficina reivindicando que si no les ponía chaleco antibalas no volvían a clase, porque era una zona absoluta de conflicto. Hoy, a través de todo esto, este es un lugar que se convirtió incluso en un lugar turístico hoy de la ciudad, a través de todo este equipamiento, cómo se va transformando, no solamente a través del Metrocable, sino como una vía como estas se empieza a darle toda una vida urbana. Todo esto hoy son negocios, son tiendas, son bares, son etcétera. La ciudad empieza a tener otra vida. Esta es la última biblioteca que se inauguró la semana pasada en un corregimiento de la ciudad. Todo esto tiene que repercutir aquí. Si se está cambiando los niveles de calidad de vida o no. Este es un indicador muy interesante, como en todas las comunas, sobre todo en estas que son las más conflictivas, empieza a generarse cambios reales de calidad de vida, que creo que es lo que debe interesar. Este es un ejemplo o la muestra ya de la demografía de la ciudad. Esta era la ciudad que pensó José Luis Serres, era una ciudad que tenía 360.000 habitantes y 14 años después había duplicado y hoy es una ciudad de 2.700.000. Todo esto tiene un gran problema también, y es que la migración sigue llegando a la ciudad y mientras más equipamiento hay en la ciudad, pues más efecto llamada tiene. Esta es una ecuación que no se sabe cómo resolver, porque mientras se logran indicadores de calidad de vida, estos inmigrantes que llegan del campo, pues vienen con los indicadores de calidad de vida más bajos, de desnutrición, de escolaridad, etc. Esto es un gran problema. El año pasado la ciudad recibió 30.000 nuevos habitantes, es decir, fuera de su crecimiento demográfico hay una presión muy grande que hay indicadores también muy interesantes de cómo se va transformando la ciudad. Que es muy importante, la educación, la primera infancia no estaba en el imaginario y en casi ningún país de América Latina estaba que la primera infancia hacía parte del sector educativo. Hoy pues ya tenemos niveles, estos datos del año pasado, ahora podemos estar ya cerquita al 80% en cobertura de la educación inicial, y cómo se ha ido teniendo coberturas. A uno le dicen, pero ¿cómo es posible que haya 104%? Lo que pasa es que hay extraedad, sobre todo todos los desplazados, pues hay niños de más edad de lo que debían estar en el curso y por eso son esos indicadores altos. O en calidad, en educación superior, cómo se ha ido a través de unas becas que genera la empresa de servicios públicos de la ciudad, se ha ido creciendo cobertura hasta el 36%. O indicadores de calidad de vida, como tasas de mortalidad materna que va descendiendo, tasa de menores, como ya hay niveles cero de muerte infantil por desnutrición, número de personas afiliadas al servicio, esto es movilidad. Este es el que más impacta y este es el que más. Medellín llegó a tener el récord mundial de homicidios por 100.000 habitantes. Llegamos a tener 381 homicidios por 100.000 habitantes. Este es el pico, esta gráfica lo explica mejor. Este es el pico del narcotráfico. Este es el pico de Pablo Escobar. En ese momento estaba también en la guerra de Beirut y creo que Medellín duplicaba Beirut en homicidios por 100.000 habitantes. Este es el año de la muerte de Pablo Escobar. Y como viene un descenso, aquí empiezan, y luego el conflicto del narcotráfico se vuelve el conflicto político se entra a las ciudades, y el conflicto entre guerrilla y paramilitares se apodera de las ciudades, y aquí viene el otro pico. Y aquí empiezan estas acciones sociales, y miren cómo empieza a descender la tasa de homicidios. Es decir, es una política pública que ataca realmente a problemas.
Hoy, desafortunadamente, hemos vuelto a crecer. Ya no es el conflicto político, sino de nuevo el narcotráfico. El narcotráfico es un virus mutante. El narcotráfico es un virus al que cuando tú crees que tienes la solución se transforma en otro ya inmune, incluso como las cucarachas, inmune al veneno que le habías echado a la generación anterior. Y aquí se dispara otra vez. Tenemos indicadores altos, pero ahora empieza a descender. Todo esto es problema de narcotráfico. Ya este era problema político, este es problema de delincuencia común relacionada con el narcotráfico. Pero es interesante ver entonces cómo todas estas políticas públicas, acompañadas obviamente esto multisectorial, pero entonces empieza a tener impactos importantes a través de todo esto, que son los sistemas urbanos. Entonces no solamente es el tema de las bibliotecas, entonces recordemos el mapa inicial, entonces cómo toda esta infraestructura empieza a aplicarse en los lugares más necesitados. Los colegios, miren, todo es en el borde de la ladera, a donde se fue ocupando informalmente la ciudad, el caso de emprendimiento de los equipamientos culturales, los jardines de primera infancia que les hablaba ahora, todo el tema de medio ambiente y la construcción. Entonces, aprovechando toda esa red que vimos de quebradas y riachuelos que bajan de la montaña, cómo se van convirtiendo entonces en parques lineales, que es la única posibilidad de construir unos parques verdes en esa zona ya completamente ocupada. Este es todo el sistema de movilidad, el metro con los cables que les estoy mostrando. En salud, seguridad, paseos y calles emblemáticas como la que vimos. Este que es muy interesante, es todo el tema, el mínimo vital de agua, el mínimo de nutrición, etcétera, en toda esa mancha de las laderas, todo el equipamiento en recreación y deporte. Se me fue, se fue el último, ¿no? El último era otra vez el mapa, pero ya con los colores más matizados. Lo que se trata de hacer de toda una política pública de estas es lograr equidad, lograr que no haya esas diferencias de colores tan pronunciadas, sino que la ciudad sea mucho más homogénea, mucho más equitativa. Entonces eso era lo que quería contarles. Gracias.